Vamos a empezar. Vamos a empezar. Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Y gracias a Virginia por la invitación de nuevo para tocar este tema. Que ayer lo tuvimos que ver en una actividad que teníamos de la Escuela de Enfermería. Pero no lo di yo, sino que y lo dio más amplio, lo dio Marta Roque sobre síntesis de la investigación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero ustedes van a notar cuál es la diferencia de lo que se hizo ayer y ahora yo se los voy a explicar. Y lo que vamos a hacer ahora. Síntesis de investigación y revisiones sistemáticas en el escenario global. Un desarrollo metodológico constante. Esto es una verdad absoluta. Las revisiones sistemáticas como síntesis de la investigación empezaron su desarrollo hace ya muchos años, cuando nací en el campo de la salud. Ahora, no es que la medicina basada en la evidencia y el movimiento de los 90, de 1990, impulsó el desarrollo. Ya todo esto existía, pero no estaba consolidado como está hoy día. Esto fue producto del grupo de los 90, que así se llama ese grupo, que se reunió en McMaster y con la inspiración de Archie Cox. Tengo que dar mi declaración de conflictos de interés, que ahí la tienen. Este es un diálogo en Twitter, muy viejo. Ahí está arriba en el original y abajo está traducido. Y es realmente importante lo dicho por Ian Chalmers, que fue uno de los cofundadores de Cochrane y pues enlazó en este bloque el BMJ. Los revisores que intentan sintetizar todas las investigaciones que abordan una pregunta en particular están limitados por el acceso solo a una submuestra sesgada de lo que se ha hecho. Esto es la verdad, ¿verdad? Aunque los métodos de las revisiones sistemáticas, porque hay varios manuales para hacer revisiones sistemáticas. Antes el único que existía era el Handbook de Cochrane, pero ahora existen muchos, ¿verdad? Existe en Estados Unidos, en el Instituto Nacional de Salud, hay una página nueva sobre la construcción de revisiones sistemáticas. Existe en Joanna Briggs, el Instituto Joanna Briggs de Australia. Sí, hay muchos manuales y catálogos para hacer revisiones sistemáticas. Todos tratan de ser exhaustivos. Dentro de la tradición de la medicina basada en la evidencia, hay una pirámide clásica, que esta pirámide la creó Ian Chalmers, que hacía esto al inicio. Y decía que
esta pirámide representaba el poder de predicción de cada uno de esos estudios. Entonces los estudios obviamente observacionales, que me imagino que ya los vieron, ¿verdad? El más simple, casos de controles, pero por simple no quiere decir que no sea complejo, y que la calidad esté expuesta, ¿verdad? También por malos diseños. Los estudios de cohortes, prospectiva, retrospectiva, etc. Los ensayos clínicos controlados, aleatorizados. Las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados, de dos comparaciones directas y de comparaciones indirectas, directas e indirectas. Y por último, la famosa overview o umbrella review o revisiones paraguas o sombrilla, que son revisiones de revisiones. Esto era como se describió en los 90, pero esto ha tenido variaciones. Y yo empecé a trabajar con Cochrane hace más o menos 20 años. Y lo que era la parte metodológica de Cochrane hace 20 años ha sufrido una tremenda variación. Y ahora se viene otro, que ahora les voy a conversar cuando estemos terminando esto, qué es lo que va a pasar con Cochrane y las revisiones sistemáticas. Esta es una nueva tendencia con el advenimiento de Gray, que ahora les voy a hablar un poquito de Gray, yo no sé si ya les han hablado, pero Gray es un método y un enfoque y una aproximación y un consenso que fue creado por Gordon Guyatt y varios colaboradores hace como hace como 15 o 18 años, un poquito más. Arturo Salazar, otro tico que estuvo conmigo al principio, estuvimos en los primeros grupos, reuniones de Gray, y asistimos a esas reuniones. Y estábamos, y seguimos estando dentro del grupo Gray. Ya mi participación y la de Arturo es tan visible como era en aquellos tiempos. Pero sigue estando ahí. Sin embargo, estamos dentro del grupo y vemos lo que pasa, y yo a veces me asombro y veo de los progresos que ha realizado el grupo Gray, que me imagino que ustedes lo llegarán a conocer en alguna de las sesiones de acá. Pero el grupo Gray hizo que hubiese cambios en esa pirámide. La izquierda aquí es la pirámide tradicional, y ahí está la referencia publicada en el 2008 en el BMJ. Y en el famoso libro de Gordon Guyatt, User's Guide to the Medical Literature, que se publicó en JAMA, en que ya por varias versiones, y el año pasado se publicó la última versión. Hay un artículo escrito por Murat, Víctor Montori, John Ioannidis, How to Read a Systematic Review of Meta-Analysis and Apply the Results to Patients' User's Guide to Medical Literature. Eso es como el libro gordo de Petete. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa fábula que había cuando yo era niño, imagínense, era viejo. Entonces, esa pirámide tradicional se rompió
ven que las líneas de división entre cada uno de casos de tipo de estudios eran rectas, ¿verdad? Y esta se descresta y tiene esta ondulación, porque depende de la calidad de estos estudios, también depende el aporte que van a dar al conocimiento real, ¿verdad? O el permiso de extrapolar los datos al mundo real, porque la probabilidad está mejor calculada que en algunos estudios que en otros. Entonces, esta cresta se convierte en revisiones sistemáticas. Entonces, como las revisiones sistemáticas son síntesis de lo que han hecho estos estudios, ¿verdad? Entonces yo los agarro en un tema y voy a sintetizarlo, voy a ponerlo todo junto a ver qué dicen todos. Por supuesto que esa es una fantasía, porque si ustedes googlean y ponen diabetes mellitus, mejor se van, porque ahí les salen millones de artículos. Si se meten a PubMed o a Medline y ponen diabetes mellitus tipo 2, así, nada más, les van a salir millones de artículos. El cuestionamiento y lo importante es que, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos cuando tenemos millones de artículos? Yo me imagino que ustedes ya han traveseado o algunos lo usan ya, PubMed o Medline, y se han puesto a buscar cosas. Y si lo hacen en Google, Google es un buscador fantástico, pero es poco sensible y poco específico para dar lo que nosotros queremos, ¿verdad? En los otros buscadores como Scopus o PubMed o Medline, yo me refiero a Medline cuando es de texto completo, ¿verdad? Entonces, y podemos tener un artículo en texto completo. Entonces, yo tengo que hacer estrategias que me permitan filtrar, aumentar la sensibilidad y la especificidad de mi búsqueda para encontrar lo que yo ando buscando. Entonces, eso me permite a mí poner las cosas juntas y hacer la síntesis de lo que encontré, que al final se convierte en lo que se llama una revisión sistemática, que a veces puede tener incorporado un metaanálisis, pero no siempre. Ahora, ¿cuál es el principio interesante del aporte de Gray a la revisión sistemática? Es que aquí antes había una clasificación de la calidad de la evidencia y sencillamente por default, las revisiones sistemáticas tenían en una escala de 1, 2 o 3, y 1A y 1B y 1C, tenían 1A por sí solas. Pero con el advenimiento de Gray, empezamos a notar que algunos outcomes, algunos resultados, que así se llama en inglés el resultado de las revisiones sistemáticas, que a veces tienen 1 o 2 y tienen resultados secundarios. Algunos resultados, la medición de ese resultado era buena, pero otro era malo. Entonces, por esto, esta oscilación, producto natural de la calidad de las investigaciones. Ahora, la calidad de las investigaciones no depende en sí misma del investigador, sino depende de lo que hasta donde pudo llegar y lo que le dieron de resultados.
porque no todos los ensayos clínicos, por ejemplo, pueden, y los ensayos clínicos en sí mismos no alcanzan a conocer todo lo necesario. Entonces, por eso, esa variabilidad, y que más adelante lo vamos a ver, se ha llamado eso, ya no calidad de la evidencia, sino certeza de la evidencia. ¿Por qué certeza? Porque la medición, lo que hacemos en un ensayo clínico es medir efectos, ¿verdad? Que son probabilísticos todos. Nunca es la verdad absoluta, es la probabilidad que tenemos de que eso se parezca a la realidad. Y eso recuérdense siempre. Por eso algunos bioticistas canadienses sostienen que la medicina basada en la evidencia debería llamarse medicina basada en probabilidades. Porque lo que hace es medir la probabilidad de que un efecto se acerque a la verdad o a la realidad, nunca alcanzándolo. ¿Y por qué decimos que nunca alcanzándolo? Ustedes saben que siempre estamos trabajando con intervalos de confianza. Entonces, si trabajamos con un intervalo de confianza del 90 o del 95 o del 96, siempre va a haber una porción de probabilidad de que la medición no esté en el rango que nos dio la medición del efecto, ya sea la hagamos por ratio, risk ratio, hazard ratio, o mediana, o cualquiera de esos. Entonces, hago esta introducción porque ustedes ya pueden ver a dónde está la revisión sistemática. Y por eso se considera el más completo de todos. Es el resumen de evidencia por excelencia. Sin embargo, desgraciadamente, no hemos descubierto una forma de medir eso que nos diga esta es la verdad. Esto es una pirámide que Brian Alper y Hines en el 2016 publicaron como la pirámide 5.0, ¿verdad? En donde uno es los estudios que conocemos todos, ¿verdad? Los ensayos clínicos, los estudios de cohorte, los de casos de control, esa es la base de esa pirámide. Luego, vean que el 2 es revisiones sistemáticas, sinopsis evaluadas y extraídas, vista filtrada, preevaluada. Es decir, cuando nosotros llegamos a una revisión sistemática, ya alguien agarró los estudios, los revisó, los coló y los metió en distintas formas de presentación. En el nivel 3 encontramos las recomendaciones sistemáticamente derivadas de esas revisiones sistemáticas. Son síntesis, resúmenes de múltiples evaluaciones, de guías de práctica clínica, etc. Y por último, los resúmenes sintetizados para la referencia clínica. Y el sueño dorado es que de esos autores es que el número 5 sean sistemas interconectados electrónicos que le permitan al clínico o al tomador de decisiones tener la información a la mano. Y yo digo que todavía sigue siendo un sueño y bastante lejano. Esto lo puse porque hay las revisiones sistemáticas tienen un proceso y hay distintos tipos de revisiones, ¿verdad? Pero aquí yo les voy a mencionar en esta diapositiva de 2
la revisión sistemática tradicional, para medir intervenciones clínicas, que pueden ser farmacológicas, no farmacológicas, ¿verdad? Y la forma corta, que ha tenido mucha discusión y que Cochrane terminó de aceptarla después de años de pensarlo con la pandemia de COVID-19, que tiene diferencias entre ellas. Una, la revisión sistemática tradicional de intervenciones usa mucho tiempo y muchos recursos en la búsqueda y por lo tanto va a necesitar más tiempo para hacer el análisis crítico de los estudios. Y además tiene que hacer la síntesis, que usualmente es narrativo, ¿verdad? Porque yo tengo una relación de comparación de dos intervenciones, lo tengo que escribir, pero además tengo que hacer algo más, ¿verdad? Tengo que poner los gráficos y en el caso de metaanálisis yo pongo un forest plot y en el caso de medir otras cosas puedo poner un funnel plot, que es un gráfico de embudo para que sirve más o menos para medir el riesgo de publicación, el sesgo de publicación. La revisión rápida hace una evaluación de lo que ya se sabe, ¿verdad? Y la búsqueda está determinada por el tiempo disponible. Y igual la calidad se va a determinar por el tiempo disponible. Y aquí estamos igual. Dirección, ¿qué es lo que mide una revisión sistemática que tiene un metaanálisis o que tiene un metaanálisis? La dirección del efecto, ¿verdad? Hacia dónde se dirige el efecto. Eso les queda claro. ¿Qué es la medición del efecto? A ver, alguien que me diga algo. Chicos, digan algo. O si quieren que lo repita. A ver, Hola, Sería hola. bueno, sí, sería bueno que lo repita porque no me queda claro qué es la dirección del efecto. No he dicho qué es, pero yo quería saber si alguno sabía o qué entendía por dirección del efecto, ¿verdad? Porque aquí, vean que en esta última columna dice quantities of literature, ¿verdad? Y sobre todo, calidad y dirección del efecto en la literatura. Estamos hablando de síntesis de la investigación. Estamos hablando de meta-análisis. Estamos hablando del sesgo de publicación. Entonces, todos esos resultados cuantitativos me van a medir algo. Y ahora vamos a ver cuál es la caja de herramientas que me tiene. Pero puede ser un riesgo relativo, puede ser un OR, o puede ser un hazard ratio, puede ser cualquiera de esos. Pero a la vez, si yo uso el riesgo relativo, me va a dar la dirección del efecto. Si yo estoy comparando A y B, me va a decir cuál es la dirección del efecto para favorecer A o para favorecer B. Si yo estoy estudiando aspirina versus placebo para medir la prevención del infarto de miocardio en pacientes
con hipertensión arterial, entonces el efecto A, el A es la aspirina, B es el placebo. Entonces estoy comparando los dos, por lo tanto estoy midiendo un efecto. Es decir, ¿cuáles son los efectos que puedo medir? Mortalidad, control de la hipertensión, control del stroke, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy midiendo. Lo que yo puedo ver con esos números al principio es la dirección del efecto. Si me favorece la aspirina o no la favorece. A eso le referimos con dirección del efecto. Y como es una revisión sistemática, que se supone hemos recogido toda la literatura publicada y no publicada, ¿verdad? Sobre ese tratamiento, entonces me va a dar cuál es la dirección que de acuerdo a la literatura podemos encontrar. ¿Ok? Muy bien, pero yo les doy una buena noticia, porque como la literatura miente tanto, hay estrategias para hacer los mismos ensayos usándolo en vivo con pacientes en vivo. Cuesta hacerlo, pero ya hay algunos autores que lo están haciendo. Entonces, vean, aquí en esta parte, muy clarito está lo que es una revisión sistemática de intervenciones, ¿verdad? Y lo que es una revisión rápida de intervenciones. En esta página de Duke University, ¿verdad? Entonces vemos que tiene varios partes. Y lo más importante que hay que distinguir es que tenemos guías y manuales para hacer revisiones sistemáticas de intervenciones. Aquí hay el otro componente importantísimo de la revisión sistemática, es la búsqueda. A ver, vamos a ver, ¿a dónde se hacen búsquedas? ¿Qué saben ustedes de eso? Allí mismo en PubMed, digamos, se pueden hacer búsquedas para investigación. Algo tan básico también puede ser en Google, ¿verdad? Pero no es lo ideal, pero se puede empezar también en Google para tener una idea. Pero ya más específico pueden ser servidores así como PubMed o el Saber, como que se llama la otra, digamos, que también es más europea, y también creo que también pueden ser otros motores de búsqueda de artículos científicos. Doctor, a ver si usted me describe lo que usted sepa que es PubMed. Es como, ¿perdón? ¿Cuál es la idea que usted tiene que nos puede transmitir de qué es PubMed? Vamos a ver, yo le voy a soplar un poquito. Como decimos en Sería Costa Rica, como, yo no sé si en El Salvador eso es una mala palabra. Bueno, hay en Estados Unidos, aunque Trump se la quiso apiar, pero no pudo, ¿verdad? Hay recursos de salud excelentes, que son una ayuda para el mundo, ¿verdad? Y así lo crearon ellos, con la idea de que fuera una ayuda para el mundo. Bueno, ese pensamiento tuvieron los creadores. Yo no sé si los políticos estaban pensando una ayuda o algo más. Pero ellos crearon la biblioteca de medicina de los Estados Unidos, a la par del Instituto National Health Institute de los Estados Unidos, que hace grandes cosas. Y ahí es donde ustedes pueden encontrar ahora todo un procedimiento metodológico
en el ARQ de cómo hacer revisiones sistemáticas. Pero entonces crean esta biblioteca de medicina, ¿verdad? Y crean una interfaz. Porque yo puedo tener una biblioteca en un edificio, pero yo ya no puedo ir al edificio. Imagínense que usted y yo tuviéramos que ir al edificio de la biblioteca en Washington cada vez que vamos a buscar algo. Entonces, primero no podemos porque no nos alcanza la plata. Y segundo, si agarramos un carro y nos vamos, duramos mucho tiempo. Entonces, empieza a aparecer, ¿verdad? El acceso electrónico. Entonces, Medline, ¿verdad? Se crea Medline que tiene una cantidad enorme de recursos. Y Medline crea una interfaz, que es la con la que nosotros trabajamos, que se llama PubMed, que es de acceso gratuito. Usted, y se puede abrir una cuenta usted y guardar sus búsquedas en PubMed. Eso es otra de las ventajas. Durante la administración anterior de Estados Unidos, durante 2 años, PubMed se quedó sin recursos porque no le daban. Entonces, había cosas que no se podían hacer. Fue como un caos, de verdad, para los investigadores. Entonces, pero PubMed es gratuito. PubMed tiene una cantidad de recursos, ¿verdad? Que son pagados algunos. Pero lo que yo necesito, que es buscar literatura de una forma sistemática. Y aquí viene un concepto muy importante de las revisiones sistemáticas de las que estamos hablando. Yo no hago una googleada. No pongo una palabra en Google y veo lo que me da. Porque eso no me sirve. Como les decía antes, me saca mucha basura. Yo me acuerdo una vez que dimos un taller sobre el análisis de lo que usted se puede esperar de Google, ¿verdad? Si hace una búsqueda y si usted no es un experto que sabe identificar qué sirve y qué no sirve, se puede encontrar cosas, ¿verdad?, tremendas que lo pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Pero PubMed y Medline están hechos para que usted haga una búsqueda sistemática y controlada, ¿verdad? De manera que si usted busca en PubMed, pone diabetes y le van a salir millones de cosas. Pero si usted ya lo acompaña con algunas cosas más, porque PubMed tiene un lenguaje especial que tenemos que instruirnos en cómo manejarlo, ¿verdad? PubMed tiene algunas herramientas que son muy útiles para que usted haga una búsqueda y no se le venga cosas que a usted no le sirven. Entonces, eso lo hace usted con PubMed y va guardando sus búsquedas sistemáticas y puede guardar millones de búsquedas para una revisión sistemática. Pero el problema que tiene PubMed, por supuesto, es que hay una parte de PubMed que tiene artículos de texto completo gratis, ¿verdad? El PMC, el central, ahí usted baja los artículos que son gratis, pero no todos son gratis, porque eso es un mercado violento, el de las publicaciones, ¿verdad? Es un mercado que nos limita muchísimo a los países con bajos recursos de inversión en investigación. Y fíjense ustedes que no deberíamos de considerar
que esos recursos son para investigación o para grandes investigadores. No, para los clínicos. ¿Cómo hacen los clínicos para actualizar y para leer? Bueno, esa es la gran ventaja que ahora nos da la revisión sistemática. Algún buena persona o algún tonto o algún, lo que quiera llamarlo, se le ocurrió investigar un tema y hace una revisión sistemática. Y hizo todo ese trabajo, ¿verdad? Por nosotros. Y nos buscó y nos hizo las búsquedas de ensayos clínicos y los puso juntos y los analizó y dijo, este sirve, este no sirve, este tiene muchos sesgos, tiene muchos problemas, mejor no lo use o no le haga caso, o vea con cuidado la información que le da. Eso es lo que hace una revisión sistemática. Por eso la palabra de Archie Cochrane, cuando dijo allá en los 90 en su libro, que el problema de la profesión médica es que estas cosas que se publicaban no estaban guardadas sistemáticamente en ningún lado. A eso se refería. A eso exactamente se refería. Entonces, no sabemos si ese fue el mejor camino, el que cogió la colaboración Cochrane, porque ahora va a cambiar radicalmente muchas cosas. ¿Por qué no lo hicieron antes? Se pregunta uno. Pero bueno, las revisiones sistemáticas, eso va a existir mientras existan este tipo de comunicaciones. Algún día serán electrónicas, en eso trabajamos en un proyecto que yo creo que les había comentado, el proyecto COCA, la idea de hacer eso electrónico, pero vieran que yo ya tengo un año de estar trabajando con ese proyecto y me doy cuenta que estamos empezando, que eso es no de uno ni de dos, no, eso es de muchos años para lograrlo. Y yo creo que yo no lo voy a ver al final, solo estamos viendo pedacitos. Entonces, lo importante es que usted no va a decir, bueno, usted habló, doctora, ahora, que había otra europea. Sí, el CIEBER tiene varias bases de datos. Una de ellas es la impagable base. Eso no se puede pagar por un país en vías de desarrollo, porque usted tendría para tener acceso a base que tener muchos recursos. Aunque Ovid, por ejemplo, ahora distribuye una versión de Embase más barata. Y nosotros en Costa Rica tenemos acceso a una parte de Embase a través de Ovid, que eso lo paga la Caja de Seguro Social para todo el país, es de acceso universal. Entonces, yo no sé si este año que viene la van a seguir pagando porque no tienen plata, ¿verdad? Entonces, y ustedes pueden haber oído que Costa Rica está en una crisis financiera, económica muy severa. Pero yo antes que económica y financiera, digo que es en las políticas que han escogido para la distribución de los gastos y los recursos. Pero en base es muy aceptada y Cochrane, por ejemplo, yo hago una revisión, ellos me hacen la búsqueda, ellos tienen acceso en base. Yo por fortuna tengo acceso a muchas bases de datos por algunas relaciones que tengo, pero eso es una fortuna, eso fue ganar. No, quizás al final es que esta página es donde está el proceso, tipo de revisiones.
quizás quiere que sepamos los distintos cursores. ¿Cómo? No lo entendí. ¿Qué me dijo? Perdón, fue sin querer que activé el audio. Bueno, entonces ya le expliqué y quería que ustedes vieran el trabajo que se hace, ¿verdad? Para hacer una revisión sistemática. ¿Y de qué se trata? ¿Verdad? Ahora, como les dije, esa es la revisión sistemática tradicional, es la que vemos en la mayoría de las revisiones Cochrane, que son revisiones de intervención. Se compara, son comparaciones de dos, ¿verdad? Y se llaman comparaciones cabeza a cabeza, porque es traducción del inglés head to head. Entonces yo comparo, a veces solo se hace con placebo, pero hay una tendencia a comparar un principio activo con otro principio activo. Esas son revisiones de intervenciones. Ahora, hay aquí, en este cuadro que ustedes están viendo, estos son síntesis de investigación. Aquí ese es el nombre que debería tener, ¿verdad? Porque no todas tienen, cuando hablamos de revisiones sistemáticas, estamos hablando de la revisión clásica, ¿verdad? Cual y cuantitativa, que es de comparación head to head. Estas otras son otras alternativas de síntesis de la investigación. Y aquí yo quiero destacar el POC Review o revisión de alcance, ¿verdad? La revisión tipo paraguas o sombrilla, el metaanálisis en red o network metaanálisis y la revisión de mapeo sistemático. Esas son revisiones que están muy en boga y que ustedes ya pueden encontrar mucho en las publicaciones. Pero obviamente que hay otras revisiones como la revisión sistemática cualitativa, de estudios cualitativos, ¿verdad? Y ahora no puedo ponerme a detallar mucho, pero si ustedes tienen interés en alguna de esas que está ahí, que les he mencionado, me lo pueden decir. Entonces, aquí volvemos a los 5 pasos de la medicina que nos permite que al final nos da el producto que es una revisión sistemática, clásica, ¿verdad? La pregunta, la lectura crítica, ¿verdad? La evaluación y la aplicación. Pero aquí vean que yo tengo algo que es trascendental y es esta parte, la búsqueda. Cuando ustedes lean una revisión Cochrane, vean, por lo general no lo vemos porque está en anexos y está fuera de del marco de visión tradicional, pero sí vean cómo hicieron las búsquedas. Ahora, ¿qué es entonces una revisión sistemática? ¿Verdad? Es un estudio
descriptivo, según Haynes, ¿verdad? No es un estudio analítico, curiosamente. Son resúmenes estructurados de la información disponible que procura responder a una pregunta clínica específica. Y están constituidas por múltiples fuentes de información, tales como los ensayos clínicos seleccionados, que ese es el gold estándar, ese es el estándar de oro, ¿verdad? Que todo el mundo quiere tener ECAS para hacer revisiones sistemáticas. Estudios observacionales, estudios de cohorte, etc. Y se ubican dentro de la cúspide de la jerarquía de la evidencia. Las revisiones sistemáticas, ideas en nombre, ¿verdad? Se caracterizan por presentar y describir el proceso de elaboración transparente y comprensible para recolectar, seleccionar, evaluar críticamente, resumir toda la evidencia disponible con respecto a la efectividad de un tratamiento, diagnóstico, pronóstico, incidencia o prevalencia, por ejemplo. Entonces, hay revisiones que son de efectividad, pero hay revisiones de diagnóstico, hay revisiones de pronóstico, hay revisiones de incidencia o prevalencia. Lo que pasa es que estas están más huérfanas, no tienen manuales de cómo construirlas, pero sí se pueden adaptar, ¿verdad? Ya en Cochrane es posible hacer una revisión de diagnóstico. Entonces, ese es el concepto gráfico, ¿verdad? Está el embudo y ese es el proceso de construcción de una revisión sistemática, ¿verdad? Los estudios se seleccionan, no se echa todo, se seleccionan. ¿De acuerdo a qué? A principios de inclusión y de exclusión que los autores quisieron darle de acuerdo a lo que van a hacer. Si yo quiero hacer una revisión sistemática de solo ensayos clínicos aleatorizados, entonces un principio de inclusión es que voy a incluir todos los ensayos clínicos aleatorizados que me den las búsquedas. Un principio de exclusión, aunque sea del tema que yo esté investigando, pero si es un estudio de cohorte, no se incluye en la revisión sistemática. Hay cosas que son más finas, ¿verdad? En la selección de los estudios. Por ejemplo, puede ser, si es un estudio en niños, para la vacuna del COVID, entonces yo solo voy a incluir estudios que tengan niños de 6 a 12 años. O si es en adultos, voy a incluir solo mayores de 18 años. Hay problemas con eso porque hay una tendencia en las revisiones sistemáticas a incluir poblaciones de ciertos rangos de edad que excluye en muchos casos a los adultos mayores. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero los primeros ensayos clínicos, y todavía algunos ensayos clínicos de algunas vacunas, dejaron por fuera, ¿verdad?, a ciertos grupos de edad. Ese principio de inclusión o exclusión me puede limitar a mí el estudio o la revisión, ¿verdad? Ahora, este es el que se llamó el nuevo ecosistema de trabajo y producción de revisiones sistemáticas en Cochrane. Esto entra
a la caja de los recuerdos con la nueva reforma de Cochrane, que ya se anunció, y ahora yo les voy a poner al final un enlace. Ustedes pueden leerlo y si quieren participar en una encuesta, si la encuesta está en inglés, se los vamos a agradecer mucho, ¿verdad? Entonces ven ese ecosistema, ¿verdad? Que ustedes encuentran ahí. El primer punto de una revisión sistemática en el proceso es desarrollar la pregunta de la revisión sistemática. Y esa pregunta tiene un formato específico, que es este que está aquí, pico, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer la pregunta clásica en una revisión, es la pregunta pico. Que pico quiere decir población, intervención, comparación y resultados. Está en inglés. Eso es lo que compone la esencia de una revisión sistemática. Y yo pregunto, ¿qué pasa por ejemplo, en mujeres en edad fértil? Si toman hormonas para el embarazo, para prevenir el embarazo, y no toman hormonas, esa es la comparación, ¿cuál es el resultado? Entonces hay menos embarazos, hay tendencia a desarrollar cáncer, etc. Entonces, esto es lo importante que una revisión sistemática debe tener, ¿verdad? Después yo tengo que hacer el método y hay un manual que se llama Handbook 2021, es el último. La versión que está en español del Handbook es del 2011, que fue traducida por revisores cubanos en aquellos tiempos, ¿verdad? Y es muy bien. Claro que el manual actual, el del 2021, ha cambiado algunas cosas, pero para el revisor que está empezando y que es de habla hispana, yo les recomiendo primero lea las partes gruesas importantes de la construcción de una revisión en ese idioma y después se pasa a leerlo en inglés, porque todo en Cochrane está en inglés. Después tiene que escribir y publicar un protocolo. Este es un proceso largo, ¿verdad? Porque usted escribe el protocolo en un software especial que se llama Redman. Y ahora se llama Web Redman. Ya no nos dejan usar la plantilla de escritorio, sino que hay una plantilla en internet y usted accesa su protocolo, esto lo fue aprobado para que usted lo haga. Entonces presenta el protocolo, el comité, antes usted lo presentaba al grupo de revisión, porque Cochrane está así, dividida por grupos de revisión. Ahora lo presenta a un comité editorial. Nosotros estamos sometiendo uno y es la cosa más dolorosa que usted se puede imaginar, porque tiene que llenar las cosas varias veces. Bueno, yo empecé ayer a meter uno y no he terminado. Y no creo que termine hasta el sábado, porque es muy, muy, muy complicado. Usted, después de que publica el protocolo y ha sido y autorizado, tiene que hacer la búsqueda.
Esa búsqueda se la hace el grupo de revisión, o se la hace Cochrane, yo no sé ahora cómo va a ser. Se la hace el grupo y se la manda a usted como archivos, como archivos de texto, de acuerdo a los resultados en PubMed o en Embase o cualquier otro que quiera gustado. Aquí usted viene lo que se llama, que es una tarea muy compleja, no compleja, tediosa, que es la selección de los estudios, que tiene dos procesos. Usted primero hace un tamizaje, porque no todo lo que viene a la búsqueda sirve, ¿verdad? Eso es otra ilusión que tenemos, que porque un documentalista muy adiestrado hizo la búsqueda, vamos a usar todo lo que salió. No, usted tiene que hacer una selección de los estudios. Primero, lo que se llama el tamizaje, lo hace por abstract. Si el abstract le da alguna duda, entonces lo deja para hacerlo a texto completo. Y después hace la colección de datos. Esto es mucho, depende de lo que usted tenga y cómo se organiza. Hay un software adicional que Cochrane ofreció, que es Covidence, pero ahora hay varios software que te pueden ayudar a hacer eso. Uno de ellos, el que estamos usando nosotros, se llama picoportal.net, ¿verdad? Y usted va coleccionando los datos. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué se les ocurre a usted que se colecciona en esos datos? ¿Qué es lo que se guarda de esos estudios? A ver. Se guarda el abstract de los, ¿cómo se llama? De los estudios y al mismo tiempo como que le va haciendo un orden para referencias bibliográficas. No sé. Bueno, una parte de esa está bien. Ya usted el abstract lo leyó y desechó o dejó el estudio para más revisión. Pero cuando usted colecciona, ya seleccionó los estudios, que para eso usó el abstract en la primera ronda, ya está coleccionando los datos. ¿Qué es lo que hay en los estudios que nos sirve a nosotros para saber si la intervención sirvió o no sirvió? ¿Fue Los efectiva o no resultados, fue efectiva? los resultados son del estudio estadístico. Exacto, que son números. Esos números, por lo general, pueden ser los datos y los intervalos de confianza. Puede ser el riesgo relativo, el OR, la mediana, la media, si son datos continuos, es decir, dependiendo del tipo de datos que tenga. Entonces yo esos datos los recojo y son los que me van a alimentar. Entonces yo ya tengo los datos recogidos, entonces tengo que hacer otro paso que es también muy complejo y que es analizar el riesgo de sesgo. Y esto, mis amigos, es una tarea muy engorrosa. El Redman, que es la herramienta que usa Cochrane, el software que usa para hacer ediciones sistemáticas, me da plantillas que me permiten a mí hacer ese análisis de riesgo de sesgo. El ROB1, que es el riesgo de sesgo clásico en Cochrane,
solo mide 7, ¿verdad? Y uno más que es Others, que son varios, que eso ha recibido mucha crítica porque Others puede ser un montón de cosas. Pero ese es el riesgo en la medición, o ROC 1, medición de riesgo de sesgo clásico en las revisiones sistemáticas Cochrane. Y después viene el análisis de los datos, que puede ser que yo haga varios análisis. Puede ser que haga un metaanálisis. Entonces, en el Redman, yo meto los datos que me fabrican el metaanálisis. Después tengo que interpretar los resultados. Y por último, escribir y publicar la revisión. Todo esto está apoyado en Cochrane por algo en ellos que llaman la Cochrane Cloud, ¿verdad? Usted puede pedir ayuda a alguien más. Cochrane tiene varias páginas y cosas de entrenamiento. La mayoría están en inglés, pero usted puede encontrar en español algunas, ¿verdad? Hay un soporte de edición de lo que usted escribe y eso es lo que los autores Cochrane llamamos el berrinche o el pleito con el editor, ¿verdad? Porque te cambian, a veces te cambian con mucho sentido, a veces te cambian porque a él le gusta más que se diga de esta manera, ¿verdad? Entonces, y esto está, este es el archivo el nuevo software que les decía que permite ahora hacer varios pasos intermedios antes de pasar a Redman. Este Epi Reviewer es un software de revisiones sistemáticas, sobre todo para revisiones sistemáticas de estudios, de otro tipo de estudios observacionales. Es creado por el Epicenter de Londres y está disponible para Cochrane. Aquí está el software de Gray Pro, ¿verdad? Que es para hacer el análisis de la certeza. Y Archie es una base de datos que tiene Cochrane, que todos los autores tienen acceso y que no es visible para el público, pero está ahí. Y estos son todas las bases de datos y la base de datos de la revisión. Entonces, esto nos hace ver, este es el proceso de una revisión Cochrane. Ahora, como les decía, no todas las revisiones que se publican son Cochrane, ¿verdad? Hay muchos institutos, centros de investigación, gobiernos que producen revisiones sistemáticas. Ahora, veamos ya con cuidado que la búsqueda apunta a la búsqueda exhaustiva y completa en forma sistemática, ¿verdad? No es que hoy se me ocurrió meterme a esto, aquí voy a buscar esto y me encontré 10 que me gustan. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, la evaluación de la calidad es la que determina el principio de inclusión y exclusión. Yo tengo que, en mi protocolo, tengo que decir qué tipo de estudios, con qué población voy a incluir, qué cantidad de casos tienen que tener. Y puedo usar herramientas que no todas las revisiones Cochrane las usan, pero hay herramientas que me permiten a mí evaluar el grado de precisión
que puedo tener de un estudio que tiene X número de casos. Si eso me va a servir para mi revisión o no. Y aquí dice síntesis, típicamente narrativa. Es decir, usted escribe lo que encontró, si encontró tanto riesgo relativo de tanto o intervalo de confianza. Usted tiene que explicar, pero además tiene que haber un acompañamiento que le llamamos tabular, pero que es cuantitativo, ¿verdad? Son números que sustentan la síntesis. Y además el análisis, lo que se sabe, recomendaciones para la práctica, lo que permanece desconocido, incertidumbre en torno a los hallazgos y recomendaciones para futuras investigaciones. Una de las cosas que la gente le reclama a las revisiones sistemáticas es que dicen que se necesitan más estudios porque estos hallazgos no son totalmente certeros. En la mayoría de los casos, pero hay que decirlo, aunque no nos guste, hay que decirlo, ustedes se lo van a encontrar. Entonces, esto es en una forma esquemática lo que hace una revisión sistemática. Pero es una forma esquemática porque el trabajo que esto conlleva es bastante laborioso. Eso es un metaanálisis. Esta es algo que estamos escribiendo nosotros ahora. Y la respuesta patológica completa en cáncer de mama es 2 positivo. Ahora sí, ¿qué ven ustedes ahí? Ustedes ven un montón de numeritos. Números y gráficos. Números y rayitas. Bueno, esto es una actualización de un metaanálisis en red para terapia no adyuvante para el 2 positivo en cáncer de mama. Esta no es una revisión Cochrane, pero es un bonito ejemplo para ver lo que podemos obtener de ese análisis que les decíamos antes. Ahora, esto que ustedes están viendo aquí es un tipo de revisión sistemática y de metaanálisis más complejo, porque es un neurometaanálisis. Les voy a explicar muy rápidamente qué es la diferencia entre un metaanálisis estándar y un neurometaanálisis. ¿Se acuerdan que les decía que las comparaciones de un metaanálisis y una revisión sistemática tradicional, estándar, es comparación cabeza a cabeza? Sí, yo comparo un medicamento A con otro que existe. Y cuando voy a hacer la búsqueda, me encuentro que hay varios ensayos que hacen esa comparación. Y ya tengo el problema resuelto. Entonces lo que tengo es que sintetizarlos, tanto de pensamiento como numéricamente, ¿verdad? Y hacer este tipo de cosas. Pero, díganme una cosa. ¿A ustedes no les pasa que cuando están viendo un paciente, les han dicho que hay un medicamento X que puede ser mejor que Y? Ustedes van a buscar los estudios que comparen X y no hay. Hay muchos estudios, hay muchas
intervenciones clínicas que no tenemos comparaciones entre ellas, ¿verdad? Sobre todo ahora en cáncer. Yo no sé si alguno de ustedes tratan pacientes con cáncer, pero en cáncer, y vea que estamos hablando de neoadjuvancia, ¿verdad? Y HER2, que es un cáncer muy agresivo, entonces no hay comparaciones. ¿Qué hago yo en esos casos? Bueno, como el ser humano a veces se le ocurren cosas interesantes, crearon esto que se llama el metaanálisis en red, que compara cabeza a cabeza, pero también hace comparaciones indirectas. ¿Y cómo las hace? Esa es la magia de la matemática bayesiana, ¿verdad? Que también se hace frecuentista, pero agarra y dice, este estudio tiene una comparación con placebo. Esa es la comparación directa. Entonces yo voy a comparar el medicamento C con placebo y comparo los resultados de los dos. El de A con placebo y el C con placebo y veo el resultado. Y esto es lo que ustedes están viendo aquí. Esto es el resultado. Son 3 forest, 4 forest plot de comparaciones múltiples, ¿verdad? En donde hay comparaciones directas y comparaciones indirectas. Y eso es lo famoso de las comparaciones indirectas. Perdón. Entonces, ustedes ven que estos estudios que están aquí, son estudios, aquí está, vean, este es el que favorece, vamos a ver si me acuerdo de las abreviaturas, ahí abajo está, quimioterapia, ¿verdad? Estándar, con ipilimumab, y que a veces llama más ipilimumab, más que la patinib, ¿verdad? Entonces, vea que yo estoy haciendo comparaciones múltiples de forma directa e indirecta. Y aquí están los resultados. Vean que en esta comparación salió favorecida esta combinación como neoadjuvante, ¿verdad? Entonces vean que aquí también, aquí están todas las comparaciones. Esto es una mina de oro, es una maravilla. Yo lo disfruto mucho leyéndolo porque soluciona un montón de cosas. Lo que pasa es que hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero ya esta es una revisión sistemática, lo que se llama revisión sistemática en red, que es mucho más compleja que una revisión sistemática tradicional. Ay, esto. Bueno. Entonces, el fin último de una revisión sistemática es cuando usted logra ver esta tabla, que es una tabla Gray, ¿verdad? Que se llama resumen de resultados para la comparación principal de esa revisión sistemática. Esta es la revisión sistemática, ¿verdad? Se llama de Dan, de Philip Dan y Molly Neuberger, tamizaje para cáncer de próstata, describiendo el debate en los beneficios y daños. Cochrane Database of Systematic Review. Y esto fue basado en una revisión Cochrane. Esto tendríamos que tener un curso especial para que pudiéramos desgranar lo que es una tabla Gray de resumen de resultados. Pero aquí encontramos
el pico famoso. La pregunta pico. ¿Cuál era? Población, la P. Pacientes o población, hombres adultos. O pacientes hombres adultos. ¿Cuál es la intervención? Screening por cáncer de próstata versus no screening, ¿verdad? Esa es la comparación. El lugar es en atención primaria o secundaria. Depende de donde se haga eso. Entonces vean que aquí están los resultados. Estos resultados se refieren a los resultados primario, secundario o terciario que la revisión sistemática eligió. Entonces, esto aquí está dividido en esta primera columna. Esta es una comparación ilustrativa del riesgo poblacional, ¿verdad? ¿Cómo obtengo yo estos datos? Estos datos vienen de la población. ¿De cuál población? ¿Cuál población en un ensayo clínico me está representando a la población general? Ahora era una pregunta difícil. En un ensayo clínico, ¿cuál es el grupo que me está representando el riesgo basal o la población general? Es por lo general. Vamos, anímense. ¿Verdad? Aquí lo tenemos, vea, el grupo control es 21 por 100 y el grupo, el riesgo correspondiente es el grupo de tamizaje, que es 21 por 1000. Eso me está dando, el 20 a 22, me está dando cómo es una forma ilustrativa de ver cómo se comporta en la población general. Esto ya es en el estudio y esta es efecto relativo o riesgo relativo. Vean qué interesante. Esto, número de participantes, 294.856, que están comprendidos en 4 estudios. El riesgo relativo es 1. Y el intervalo de confianza de 0.96 a 1.03. De acuerdo a Gray, la certeza o calidad de evidencia es moderada. ¿Qué les dice a ustedes todas estas mediciones? Ustedes ven que aquí hay unos numeritos, ¿verdad? 2, 3, 1, 2. Yo no tengo acceso aquí a eso, pero son las notas que el autor de esta tabla Gray agrega para explicar qué fue lo que encontró y por qué el riesgo o la certeza de la evidencia es moderada. Vean que aquí siguen y no lo vamos a ver ahora porque eso es muy largo. Pero cuando ustedes vean una tabla Gray en una revisión sistemática, váyanse a ver las notas. Esas notitas que están ahí, que decían, esas notitas son muy importantes para poder entender lo que dice la tabla Gray. Esta es la caja numérica de supervivencia para una revisión sistemática. La magnitud del efecto del riesgo relativo
de la reducción absoluta del reducción relativa del riesgo, el OR es ratio, el HR hazard ratio, el NNT, número necesario a tratar, el NNH, número necesario para dañar. Estas medidas son las que me miden la magnitud del efecto de la comparación que yo quiero saber para mi práctica clínica o para mi investigación o para lo que sea. Veamos un poquito de eso. Este gráfico es muy viejo. Yo lo he usado como 180,000 veces, pero es muy útil. Y es lo que quiero decir. La traducción del forest plot al español es globograma o blobogram en inglés, o forest plot, que de bosque no tiene nada, pero sí se llama, si usted lo traduce literalmente, el gráfico de bosque, ¿verdad? Entonces, les vamos a explicar qué es esto aquí. Esta línea del centro, que puede estar presentada, si es una variable dicotómica, puede estar presentada en riesgo relativo o ratio. Esta es, no hay efecto en este centro, ¿verdad? Y ustedes ven que aquí, estimación del efecto de cada estudio, cada rayita de estos, con esta pelotita aquí y con este rombo aquí, es la estimación global del efecto. Pero cada una de estas representa el efecto medido en RR o R. Y aquí vemos algo más que nos dice mucho, que es el intervalo de desconfianza expresado en números a la derecha. Por ejemplo, 0.53, el intervalo de confianza es 0.10 a 2.84. Esta cifra es muy importante. Ya nos está diciendo algo de esa medición del efecto. Por ejemplo, aquí tenemos que de este lado, hacia nuestro lado derecho, ese es el efecto negativo. En este caso, está colocado a la derecha. Y no hay efecto en el centro. Y efecto positivo o protector está al lado izquierdo. Pero puede variar. A veces está al lado izquierdo el efecto negativo y el efecto positivo al lado derecho. Pero este es el esquema. Entonces, estas son las rayitas. Vean esto que dice aquí. Si cruza el número, el 1, no es significativo. O sea, esto es del 1, en este caso, el medio. Porque estamos usando, ¿qué medición? Riesgo relativo o ratio. Entonces, el 1. Por ejemplo, 0.53, 0.10 a 2.84. ¿Qué les parece a ustedes eso? Ese es el estudio 4. No, perdón, este estudio, ¿verdad? Entonces ven que esta rayita cruza el número 1. Este es el valor y este es el intervalo de confianza. 0.10 a 2.84. ¿Qué nos está diciendo esto?
A Que ver, no es significativo. sí, entonces, eso es correcto. Nosotros no necesitamos una P para ver si es significativo o no. Eso es algo que ustedes pueden aprender hoy, si es que ya no lo sabían, que el intervalo de confianza nos habla de la significancia estadística. Mucho mejor que la P en estos casos. Entonces, esos son los resultados de una revisión sistemática a la hora de hacer un metaanálisis y convertirlo en un gráfico, que se llama globograma en español o forest plot en inglés. Entonces, eso es lo que vimos anteriormente. Aquí, ¿ven? Cada uno de los estudios, estos eran los odds ratio, fue calculado por Mantel y Hansel aleatorio, con intervalo de confianza del 95%. Y vean los intervalos de confianza. Este sí se nos fue para allá. Y el resultado final, vea que es significativo. Eso es lo que vemos. Y ahí es donde sacamos toda esa maravilla, ¿verdad? Toda esa información. Aquí hay algo importante que debemos recordarnos, que es heterogeneidad en un metaanálisis. ¿Qué se les ocurre cuando hablamos de heterogeneidad de un metaanálisis? ¿Qué Que es no todos homogéneo y qué es? que no todos sus ¿Perdón? que no todos sus resultados son iguales, son totalmente diferentes entre uno y otro. Claro. Y eso es lo que está reflejando efectos diferentes del tratamiento. Entonces, puede ser que la población de los estudios sea diferente. Puede ser que la intervención sea diferente. Pero si nos está diciendo que hay una alta heterogeneidad, entonces no podemos confiar en esos resultados, en estas comparaciones, ¿verdad? Ese es un elemento importantísimo cuando vemos un forest plot o un gráfico de bosque o cuando vemos el resultado del metaanálisis. Por ejemplo, este es un clásico publicado en JAMA en 1992, que es la comparación de los resultados del metaanálisis sobre ECAS y recomendación de los expertos clínicos, tratamiento del infarto de miocardio. Esto lo que hace ver es que esta revisión sistemática se publicó en 1992. Está con odds ratio en escala logarítmica. Ese es el primer estudio, en 1960. Vean ustedes. Y en este año, la práctica clínica, ni el Harrison, ni ningún libro de esos lo mencionaba. Empieza a mencionarse en 5 veces en algunos, pero vea cuándo empieza a influir en la práctica clínica. Cuando ya esto era en el año 70, cuando se hizo el 10º estudio, ya que había certeza de la evidencia de que el efecto era claro del tratamiento del infarto miocardio. Y vea cuándo pasa a ser de rutina. Y ya cuando ya aquí no hay ninguna duda, más o menos ya se hace específica
más o menos en el año 90. ¿Y cuántos años pasaron? 30 años para que este tratamiento termolítico pareciera ser parte del arsenal que usan los clínicos para el tratamiento, para tratamiento del infarto miocárdico. Pero esta es una derivación histórica que nos hace ver que lo importante que es leer estos estudios, verlos y entender lo que es un metaanálisis. Y sobre todo, que es nuestro sueño, creo, Virginia, que ustedes también hagan revisiones sistemáticas. Pueden ser Cochrane, no pueden ser Cochrane, pero que hagan revisiones sistemáticas. ¿Verdad? Este es el Review Manager de escritorio que sirve para hacer revisiones sistemáticas. Ustedes lo pueden bajar, es gratuito, en la versión 5.3. Pero como les digo, esto está siendo desusado por Cochrane, se va a hacer el Redmond Web. Aquí están las direcciones donde está disponible, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿qué nos dan las revisiones sistemáticas como un recurso único? Medición y tamaño del efecto. Eso es lo que es importante. Eso en la clínica de revisiones de intervención, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que eso es lo que nos da. Nos miden y nos dan el tamaño del efecto, ¿verdad? Entonces, diferencia el resultado entre los grupos, donde el resultado se mide mediante una escala continua, como ejemplo la presión arterial. La curva de respuesta del fármaco placebo, método para evaluar los efectos de fármacos en ensayos clínicos. La diferencia de resultado entre los grupos donde el resultado es binario, ¿verdad? Esas son las famosas variables dicotómicas, de las que he venido hablando. Pero también existen estos resultados de mediciones continuas, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de trabajarlo, las variables continuas, dependiendo de lo que venga, en lo que venga expresado. Algunos los agrupan y los convierten en variables dicotómicas. Hay varias formas. Pero la diferencia de resultados entre los grupos donde el resultado es binario, ¿verdad? Sí o no, que esto es reducción del riesgo relativo, reducción del riesgo absoluto, número necesario para tratar, número necesario para dañar, aumento de la probabilidad de no ocurrencia o NOPI. Esas son medidas. Y hay más. No se las estoy poniendo aquí porque no estoy siendo exhaustivo, pero hay muchas medidas del efecto. La correlación de una variable independiente y una variable independiente que es binaria, ¿verdad? Que se mide también a través de esto. Ahora, los efectos tienen magnitud y hay distintas formas de medirla, ¿verdad? Y ahí está la magnitud del tamaño del efecto. Muy pequeña, pequeña, medio, grande, muy grande, enorme. Y vean que no hay muchas formas de medir el efecto enorme.
Entonces, también es importante, como resultado de una revisión, nos da la magnitud del tamaño del efecto. Y eso en la práctica clínica nos da mucha información sobre qué estamos haciendo con un medicamento. Si el efecto es muy pequeño, ¿qué vamos a esperar? ¿Que el paciente reaccione perfecto? No, ¿verdad? La gran probabilidad, si el intervalo de confianza es de 95%, es que es muy probable que con un efecto pequeño veamos menos pacientes con el efecto deseado. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo ya ni me di cuenta. Bueno, ya llevas casi las 2 horas, Mario, pero creo que ha estado tan interesante que vale la pena. Bueno, todavía me falta mucho. Pero sin ni modo, solo era para que tuvieran un panorama de las revisiones sistemáticas. Estamos conscientes que enseñarles a hacer una requiere un taller completo con muchas Sí. horas, pero para que tengan la noción de los conceptos de una revisión sistemática. Bueno, yo les recomiendo hay un blog que se llama Absolutely Maybe, ¿verdad? Absolutamente puede ser. Evidencias e incertidumbres acerca de la medicina y la vida. Eso es escrito por Hilda Bastian, una mujer que yo admiro mucho, maravillosa, ¿verdad? Y ahí está la dirección del blog. Y ella hace estos 5 pasos de las revisiones sistemáticas. Dice, muchos argumentan que hay una marca que debería darle confianza a las revisiones sistemáticas. Y yo estoy de acuerdo con Hilda. No estoy de acuerdo. Aunque participé en el establecimiento de una de esas marcas, ella fue miembro de Cochrane y se fue, ¿verdad? Entonces, ella dice lo siguiente. Y no creas que debe ser bueno solo porque dice que fue sistemático o que siguió los principios de Prisma o de Cochrane. Eso no es garantía de que la calidad sea mayor. Esto se los digo para que ustedes aprendan a tener pensamiento crítico y que sepan usar las herramientas de análisis crítico. Que Virginia escribió un libro que es de gran ayuda, que es el análisis crítico. Ándenlo siempre en la cabeza. Pero hay algo más que hace Andy Oxman, que es enseñarle a los niños a tener un pensamiento crítico. Ahí te voy a mandar. De eso voy a hablar en un taller que voy a dar en República Dominicana la semana entrante. Y estamos haciendo eso, usando el método de Andy Oxman para enseñar a los niños. Porque dice Andy Oxman, me cansé de enseñar a los adultos. Y, sí, porque no pueden tener un pensamiento crítico. En cambio, con los niños se hizo, tiene ese proyecto en Uganda, los niños han aprendido maravillosamente el pensamiento. Qué interesante. Fíjate que sí, yo también concibo eso, de que cuando se te hace ya un esquema mental, es muy difícil retroceder y empezar a cambiar el esquema mental. Tiene que ser desde niño que ya vayas viendo el mundo desde otro punto de vista y no tan dogmático ni tan difícil de mover. Que el problema que nosotros nos enseñaron a memorizar las cosas como que nunca iban a cambiar. Y ese es el problema con la medicina de nuestra época, que era aprender de memoria, memoria. No nos enseñaban de dónde venía ese conocimiento, cómo había evolucionado, sino como que así había llegado por la iluminación de alguien y aprenderlo de memoria. Entonces se hace inamovible.
Y cuando alguien reta el cambio, es como que reta la autoridad de la persona. Entonces sí, Así es. empezar a enseñarle a los niños. Yo vi algo, un taller que había para unos niños pequeños, pero no tan pequeños, como de Sí, 13 yo tengo, o de yo tengo el 11 a material 15 años. todo en español para Ah, enseñarle a los niños a desarrollar pensamiento crítico. ok, Maravilloso. ok, maravilloso, Vea, sí, estoy y de ese es el acuerdo. taller que voy a dar en República Dominicana. Un Ok, estudio perfectamente hecho puede llegar a una respuesta incorrecta. así Y es, sin embargo, un estudio perfectamente puede estar correcto. así es. Esas son las maravillosas cosas. Es como el Vieran que artículo de la ivermectina, ¿verdad? Que decía, es sorprendentemente tan mal hecho que llega a una conclusión sorprendentemente tan mala, pero que es increíble en la forma en que le han hecho llegar a eso. Sí, la mayoría de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis no los pasarán todos, ¿verdad? Y así es. existen criterios de elegibilidad claros y específicos para los estudios que se eligen para hacer una revisión, ¿verdad? Como les decía, hicieron un gran esfuerzo para encontrar todos los estudios que podrían haber sido elegibles. Hay que revisar eso, y lo hicieron. Se realizaron las búsquedas en los últimos 5 años. Puedo ver una lista de los estudios que se excluyeron de la revisión. Cuando ustedes vean una revisión y no vean los estudios excluidos, ya sí son sospechosos. Y aquí está lo que ella propone como un diagrama de flujo. Le han dado alguna indicación de los buenos que piensan que son los estudios que incluyen, ¿verdad? Y hasta aquí llegamos con esto. Si seguí porque yo vi que eran pocas diapositivas, entonces, yo no sé, Virginia, si crees que se debe seguir o Ajá, sí, aquí si estoy, aquí estoy. ellos creen que, ¿cómo se sienten ustedes? Y aquí está para preguntas, porque por lo menos una duda grave la podemos resolver. Así es, ¿verdad, compañeros? Aprovechemos a Mario. Yo sé que ya entrar al tema de revisión sistemática es más elevado y complicado cuando estamos terminando de entender los estudios primarios, pero es importante también ver las dimensiones que tiene la investigación, que eso nos permite a nosotros poder entender también cómo hacemos y ejercemos la medicina. Como siempre les he dicho, las dos cosas están totalmente vinculadas, tanto el hacer investigación como leer los resultados de las investigaciones para ponerlas en la práctica. Y que la investigación no es algo que está suelto como algo que alguien hace por deporte, sino que tiene siempre la intención de contestar alguna pregunta en relación a problemas de salud que afectan a la población. Por ejemplo, este tema del screening para el cáncer de próstata es muy importante, sobre todo que ahorita nos van a hacer tamizar desde los hospitales de tercer nivel con antígeno prostático. Sobre todo ahora que estamos viendo que hay una gran controversia, bueno, no controversia, vimos ahí que no hay ningún efecto en hacer el screening. Entonces, solo para que vean cómo alguien puede tener buenas intenciones, hacer un gran gasto en salud y no modificar ningún efecto. Exacto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo solamente agradecerle el esfuerzo, el estarse desvelando aquí con nosotros. Excelente, de nuevo. Muchísimas gracias, Mario. Un placer, con mucho gusto para servirles. Muchas gracias, Marito. Y primero Dios, cuando pase la pandemia, algún día te pueda volver a traer a El Salvador y que Encantado, nos o sea, veamos que de ya la paso muy frente. bien. ¿Mm? Además, saludas a todos los chicos Sí, de ahí allá les de voy la a decir. universidad. Así es. Will te dejó saludos. Ah, bueno, qué dicha, porque tengo muchos años de no verlo. Ah, sí, ahí anda vagando Claro. nomás.
Bueno, igual que vos, ya te vas de viaje. Así que muchas gracias por tu esfuerzo. Yo sé que ha sido un gran esfuerzo con tu tiempo limitado entre tantas actividades, pero te agradecemos muchísimo la iluminación que nos has dado hoy con las revisiones sistemáticas. Esto queda grabado, ellos lo van a poder estar viéndolo nuevamente. Y en algún momento tengan alguna pregunta, pues la podemos hacer pasar por mi persona y te la hacemos llegar. Y primero Dios, como te digo, tenerte algún día aquí de nuevo. Ok, Virginia, ha sido un placer, un gusto para todos y un saludo y que tengan un feliz fin de semana que ya empieza mañana. Muchas gracias, Marito. Buen Gracias. viaje. Ten mucho cuidado. Bueno, Gracias, doctor. Buenas noches. hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense.